Buenas tardes, ¿cómo están todas? Bien. Ah, qué bueno, hay un coro aquí, bien. ¿Cómo están todas mis hermanas y amigas conectadas también? Que el Señor las bendiga. Bienvenidas a nuestra reunión de mujeres de Macedonia, pero por supuesto abierta también para todas las demás hermanas que se están conectando para seguir el estudio de este libro, El Diseño Divino 101, Mujer Verdadera. Qué bendición ha sido este estudio para todas. Ya tuvimos aquí una previa antes de conectar con las demás y estamos bien deseosas, ¿no? De seguir aprendiendo tanto de lo que el Señor nos está dando. Así que damos inicio a este tiempo y me estaba pensando, hemos llegado ya a lo que es el último estudio sobre las cualidades que debe tener un hombre de Dios. Y estamos estudiando la masculinidad piadosa, y para las que no tienen el libro o las que no han escuchado los estudios anteriores, estamos aprendiendo la manera que Dios le agrada que un hombre sea. No como nos gustaría a nosotros en lo personal, ¿verdad? Sino como Dios los creó, y estamos empezando a apreciar ese diseño, ¿no? A apreciar, a valorar el diseño divino que Dios ha tenido hacia los hombres, empezando también a observar esa importancia. También observamos para nosotras la importancia de ser entonces una ayuda idónea, un apoyo para que ellos, ya sean nuestros esposos o los hombres que nos rodean, puedan cumplir con su rol. Hermana Mari, ¿puedes prender el aire acondicionado, por favor? Gracias. Y luego, entonces, más adelante, en nuestro tiempo, si el Señor nos permite, vamos a ir avanzando en la lectura de este libro, y para meternos ya a lo que son las cualidades de nosotras, ¿no? De qué están hechas las mujeres, el diseño que Dios ha hecho para nosotros, detalle por detalle, y qué emoción también para llegar a ese punto, ¿no? Así que bienvenida, Mari, ¿cómo estás? Estamos guiadas en todos estos estudios por el manual de instrucciones divinas, que es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios que ha estado haciendo su ministerio, amén. Ha estado haciendo su ministerio porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Hemos sido confrontadas, hemos sido redarguidas, hemos traído convicción a nuestros corazones, corrigiendo errores, amén, poniendo en orden nuestras ideas, pensamientos que han pasado a ser hábitos y también convicciones. Y no es fácil sacar raíces, ¿verdad?, de errores, pero con la gracia y el poder del Señor vamos adelante sin retroceder, amén. Qué bueno que están todas en esta misma sintonía. Entonces, ¿les parece que tengamos una oración para que vamos directo también a la palabra? Bendito Dios, te damos tantas gracias en esta tarde por tu amor. Gracias, Señor, por la oportunidad de tener ahora abiertas tu palabra, de poder abrir también nuestros ojos y nuestro corazón a entender las cosas que tú quieres enseñarnos. Gracias, Señor, por este grupo de hermanas aquí en la iglesia de Macedonia y por el grupo de mujeres que nos escuchan, que nos miran en diferentes partes, familiares que amamos tanto, Señor, y que anhelamos también que ellos puedan disfrutar y vivir en libertad, Señor, la libertad que tú ofreces. Te damos gracias por este tiempo. Pedimos que hables a nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ya hemos estado hablando de las cualidades de la masculinidad, ¿verdad? Que les hace hombres piadosos. A ver si recuerdan un poquito. Eran con P. ¿Se recuerdan? Que los hombres tenían que ser protectores, proveedores, precursores, que toman la iniciativa, ¿verdad? Y hoy día vamos a ver la necesidad de que el hombre de verdad sea un posibilitador, ¿ok? Un posibilitador. A diferencia de la idea tergiversada
que muchos tienen de la masculinidad en tantos aspectos, pero específicamente nuestro estudio nos guiaba a cuando se habla de varón, líder, autoridad de familia, y mirando esa posición como envidiable, pero dominio, abuso sobre los demás, desmedida atención a caprichos, etcétera. Todo eso, ¿verdad? Que sin embargo ha distorsionado lo que realmente Dios tiene como pensado para quien es una autoridad, ¿no? Esta percepción distorsionada no es solo que se ha distorsionado por el lado femenino, que se resiste a una autoridad, como hablábamos hace un poquito, ¿verdad? Sino que también ha sido distorsionada por parte del hombre, ¿no? Que por su corazón caído, lo mencionábamos, piensa que la autoridad es un instrumento para subyugar o enseñorearse, propio de una palabra que también existe, que se llama machismo, ¿no? Y por lo tanto, el hombre y la mujer, los dos, ambos, deben aprender a asumir y a permitir los roles basados en la verdad de Dios, ¿sí? No en las percepciones que tengamos nosotras de cómo deben ser las cosas, sino que por eso estamos aquí abriendo nuestra Biblia. ¿Amén? El Señor Jesús reprendió fuertemente a sus discípulos ahí en Marcos capítulo 10 por ver la autoridad como un derecho a dominar, a buscar intereses personales, ya que ellos querían saber quién iba a ser el primero, ¿sí? Y esta manera de ver la autoridad es pervertida y pecaminosa, no corresponde. El Señor quería dejarles bien en claro a ellos y a nosotros, por supuesto, que la verdadera grandeza viene de servir. La verdadera grandeza viene de servir. No busca egoístamente una posición de autoridad, ¿sí? No hereda el derecho a reclamar una posición de autoridad. El Padre, Dios, es el que da la autoridad, ¿verdad? Así lo señala también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 1. Recuerdan, un texto muy conocido, que dice: someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que por eso debemos subordinarnos, someternos a todas las autoridades voluntariamente, no solamente de exterior, porque ¿quién ve nuestro corazón, nuestra intención, nuestra actitud? El Señor la ve. Así que cuando nosotros nos oponemos o nos resistimos a una autoridad, estamos directamente oponiéndonos al Señor, a quien le dio la autoridad. Así que debemos obedecer a nuestras autoridades en todo. Pero ojo, hemos dicho también, le vamos a obedecer hasta que nos pidan hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Sí? Me explico bien, ¿verdad? Cuando ya nos piden hacer algo que está en contra de la voluntad de Dios, entonces ahí decimos, obedecemos a Dios, no al César. ¿Sí? Entonces, la autoridad misma del Señor Jesús fue dada por el Padre. ¿Recuerdan ese versículo en Mateo 28, 18, cuando el Señor se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra? Así que al Señor Jesús, el Señor Dios le dio la potestad en el cielo y en la tierra. La Biblia nos enseña entonces que toda autoridad le pertenece a Él. Ahí pasábamos en Isaías, tantos textos, ¿no? ¿Recuerdan? En nuestra lectura que estamos haciendo de tapa a tapa, todo viene de mí, no hay nadie más que
que yo soy Dios y no hay nadie más, ¿verdad? Preciosos textos. Otra verdad que no podemos ignorar es que toda autoridad que las personas ejerzan, siendo otorgadas por Dios, un día tendrán que darle cuentas al Señor también por cómo llevaron a cabo su autoridad, si lo hicieron a una manera a su conveniencia o por brindar realmente un servicio. Así que todos van a dar, o todos vamos a dar, tenemos también autoridades, nuestros hijos están abajo de nosotros y vamos a darle cuentas al Señor. Jesús enseñó que la autoridad no es cuestión de derechos, eso lo mencionaba el estudio, maravillosos momentos para reflexionar bien en esto, ¿no? No es cuestión de derechos, es cuestión de responsabilidad. No tiene que ver con recibir, sino con dar. No tiene que ver con egoísmo. Ahora yo, aquí hace lo que yo digo. No tiene que ver con eso, sino con una abnegación, una entrega, generosidad. Es dar. La autoridad no está enfocada en uno mismo, como decía, sino en los demás. Y por último, no es derecho de exigir que nos sirvan, sino esa responsabilidad de servir a otros. ¿Ve? Autoridad igual un servidor, un posibilitador, uno que hace que las cosas sucedan. La autoridad es una responsabilidad de mucho peso que demanda obediencia a aquel que la da. Estamos dando la idea varias veces para que nos quede bien establecida, ¿verdad? A mayor autoridad, dice Santiago 3:1, el que quiere ser maestro, pues entienda que va a ser juzgado con mayor severidad, ¿sí? A mayor autoridad. Así que, estamos comprendiendo que la autoridad nada tiene que ver con cuánto poder ejercemos sobre las personas, sino, por el contrario, con cuánta humildad nos sometemos a la persona de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para servir a otros. ¿Ve? No tiene que ver con la cantidad, yo estoy por sobre todos ellos. No, yo estoy sometida por sobre uno que me da esta autoridad. ¿Para qué? Para servir a otros. Por eso las características inherentes de un hombre, aquí estamos estudiando la masculinidad piadosa, sus dones y capacidades fueron dadas para que él haga posible. Dios lo creó así. Dios lo creó así. Haga posible las cosas. ¿Dónde? En su familia como cabeza de hogar o en donde Dios lo ponga para ejercer una autoridad. Si es un jovencito y está... Me encanta la manera que aquí en Estados Unidos manejan algunos trabajos, ¿no? Que pueden entrenar a otro. Y están siempre ellos ejerciendo lo que Dios les ha permitido en la capacidad que Dios les ha dado, ¿no? De entrenar o de estar en autoridad porque Dios se los permite, ¿no? Entonces, para que un hombre haga posible ciertas cosas, aquí esto es clave. Tiene que haber un espíritu de servidor, ¿sí? Y tenemos que orar por los corazones de todos nuestros hombres alrededor de nuestra familia, de los que nos topamos, con quienes tenemos contacto. Que ellos tengan un espíritu de servicio. ¿Ve? Como cantábamos al principio también. Abre mis ojos, oh Cristo. Queremos que ellos tengan un deseo, un anhelo por servir a otros, por servir al Señor y eso le va a llevar a servir a otros. Eso es precisamente entonces lo que significa servir a otro. Un líder, y repito esta frase, me encanta, un líder hace que las cosas sucedan. ¿Ves? Estás en liderazgo, cuando estás en liderazgo aquí en nuestras reuniones de mujeres y nos toca decorar o nos toca traer algo y no nos quedamos ahí, que van a decorar. No, yo busco la manera de resolver el problema y lo llevo a cabo.
¿sí? Entonces, el servicio tiene la principal característica de ser útil. Ser útil. ¿Y para qué? Para ese propósito de posibilitar las cosas. Esa es la P que estamos estudiando en esta tarde, de posibilitar las cosas. El ejemplo máximo, como por supuesto estamos reiteradamente mencionando, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a un pasaje donde Él estaba con sus discípulos en el aposento alto. ¿Recuerdan ese momento? Clásico, precioso momento. Lo vas a encontrar en Juan capítulo 13. Así que por favor todas abran sus Biblias en Juan capítulo 13 y vamos a tener una lectura más o menos un par de minutitos que son preciosos minutos leyendo ahí en Juan capítulo 13 del 1 al 17. ¿Están todas listas con sus ojitos y sus libretas de notas para apuntar detalles valiosos? Dice así la palabra de Dios en Juan capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús, el Padre, le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies entonces, sino todo mi cuerpo, mis manos y cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque ya sabía que le iba a entregar, quién le iba a entregar, ¿verdad? Y por eso dijo: no estáis todos limpios. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro, Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también deberéis lavaros vuestros pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, y no solamente las sabéis, sino que las hiciereis, bienaventurado seréis. Qué precioso texto, ¿no? ¡Wow! ¡Cuántas lecciones! Y podemos preguntarnos, ¿cuáles son las características de un siervo que posibilita y que hace de la masculinidad algo piadoso? ¿Cuáles son estas características? Número 1, ahí vamos y tomamos notas. Lo primero que vemos en este pasaje es que el servicio requiere de disposición. Eso está muy evidente, ¿verdad que sí? Disposición. Nuestro Señor Jesucristo entendía muy bien a lo que se enfrentaría en unas pocas horas más. ¿Recuerdan, no? Pero el dolor inminente de un sangriento martirio no podía apagar
su disposición de servir a otros, a los suyos especialmente, ¿verdad? Era la Pascua, dice el texto. Era la Pascua. En hebreo, esa palabra significa paso. Y él sabía que tenía que pasar al Padre. Pasar al Padre, pagando el precio de nuestro pecado y de nuestra condenación eterna, con su muerte. El paso significaba el derramamiento de sangre de un cordero pascual. ¿Recuerdan toda esa escena, no? Y hoy día leíamos en Isaías 53, no sé si todavía lo leyeron, pero yo quería llegar a ese texto, me emociona tanto porque ves cómo la profecía describe detalles increíbles, tantos años atrás. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Por esa sangre derramada, preciosa sangre, y por la fe en ella, ahora somos liberados de esa muerte eterna a la que éramos condenados. ¿Qué decimos todos? Amén. Aleluya, ¿verdad? Wow. Gracias, Señor. Entonces, aquí aprendemos su ejemplo de disposición. Pero esto requiere algo más en el servicio. Requiere de determinación. Determinación. El mismo evangelista lo deja claro. El Señor no amó ni obró hasta que las cosas se pusieron mal. ¿Cómo dice el texto del versículo 1? Dice que Él amó hasta el fin. Subraya eso. Él amó hasta el fin. ¿Cuánto se ha degradado el líder varonil en el día de hoy? Y vemos, tristemente, cuántos hombres empiezan cosas, pero muy pocos las terminan. Matrimonios, trabajos, ministerios. Yo, pastor, yo voy a hacer eso, yo. Y a medio camino. Qué triste, ¿no? Es fácil ver hombres hoy en día que terminan una relación o terminan un trabajo simplemente porque no fue su... Ni siquiera... No alcanzan a pensar. Es como cambiar una camisa. Es triste. Sin duda, el Señor nos enseña en este cuadro una prueba del amor inmenso que Él tenía por sus discípulos. Determinación. Amarles hasta el fin. Dice el texto, les amó hasta el fin. Hasta el extremo de donde puede llegar el amor. ¿Viste cuando dicen, te amo de aquí hasta la luna y después inventan las estrellas y no saben qué más decir? Pueden decir muchas cosas, pero el único que podía, más que decir y mostrar su amor, como dice, mira, el texto que ahí mismo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, dice, nadie tiene mayor amor que que el uno ponga su vida por sus amigos. Este es si alguien te dice, yo pondría mi vida por ti, eso es amor extremo. Dios lo hizo. Dios lo hizo. El amor y ese tipo de amor, el amor que Cristo tiene por nosotros, como dice Romanos también, el capítulo 8, 35 al 39, esos textos que también los cantamos, ¿no? Ese tipo de amor no nos separa de Él. No hay nada que nos pueda separar de Él. Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo futuro. Nada. Nada nos puede separar. Ese tipo de amor perdura para siempre. Así que, ¿ves? El servicio que hace de la masculinidad
ser posibilitado no solo requiere de disposición, de determinación, sino que también, en tercer lugar, de demostración. ¿Ah? No queda en palabras, sino que hay hechos, actos concretos, demostración. Se necesitan hombres que demuestren, como dice, con hechos lo que ellos quieren decir con sus palabras. El versículo 4 nos dice que el Señor se levantó. Subrayamos ahí todos esos verbos. Se levantó, se ciñó la toalla y mostró a vivo color lo que significa y lo que se requiere para servir. ¿Sí? Sencillez, humildad. ¿Saben? Abandonar pretensiones, abandonar comodidades, estar dispuestos a mojarse las manos, servir a los demás en amor práctico. En amor práctico. Tenemos mucho para aprender. Fue tan impactante lo que el Señor hizo que Simón Pedro se quedó. ¿Cuál fue su reacción? Desesperado, estaba choqueado, estaba impresionado. No solo mis manos, sino que mi cabeza, todo. Cálmate, Pedro, cálmate. El Señor teniéndole tanta paciencia a Pedro, ¿no? Como lo tiene con nosotras, porque nos ponemos así e inquieta muchas veces. Y el Señor y Pedro estaba tan impresionado que no se imaginaba, ni había pasado por su cabeza que Cristo, el Señor, el Maestro, iba a hacer tal acto de humildad, ¿no? Todos ellos habían estado conversando quién iba a ser el mayor. Imagínate, qué vergüenza, ¿no? Cuando ni siquiera empiezas a decir cuál era tu opinión y luego te das cuenta que estabas súper equivocada, te da una vergüenza, ¿verdad? Te quieres salir de ahí. ¿Por qué ni siquiera, menos mal que ni siquiera lo mencioné? Mira, todos ellos deseaban ser grandes, pero el Señor les demostró una enseñanza que la grandeza estaba en servir. Otra vez, la grandeza estaba en servir. Y un hombre que viene a mi mente siempre que pienso en demostrar es la vida de George Mueller. No sé si ustedes conocen esa historia. Es un hombre maravilloso. Les invito a leer biografías. Hay muchas en internet, en detalles, preciosos detalles, pero yo quiero compartir algunos con ustedes. Él nació en Prusia, ¿ok? En el 1805. Fue un predicador misionero destacado por su fe en la providencia de Dios y por su obra a favor de los niños, los desamparados, los huérfanos. A través de hogares que él abrió, albergues donde los niños recibían no solamente la comida, el vestido, sino que también instrucción bíblica. ¿Cómo llegó aquí? ¿Cómo llegó a ser este tipo de hombre que maravilla la vida cuando tú lees su historia? No fue de la noche a la mañana. Tampoco fue por la influencia de una familia cristiana. Entonces, ¿cómo fue? Me acordé de Daniel. La biografía dice que él se propuso estudiar, se propuso aprender y llegó a aprender 6 idiomas. Uno de los más complicados: latín, hebreo, griego. Macha, te ganó. Y no sé qué más. Inglés, por supuesto, lo tenía y no sé qué más, pero 6 idiomas. Imagínate. Me imagino. Estudió en un seminario teológico, llegó a estudiar en un seminario teológico, pero por más que estudiaba ahí, era un estudiante religioso. Él no tenía conocimiento del significado de la salvación. ¿Pero qué pasó? Expuesto a este libro, a la palabra de Dios,
él empezó a tener convicción de pecado y a sentir esa necesidad de un Salvador. Así que su vida empezaba a tener sentido, impulsado por el deseo de vivir completamente para Dios, comenzó ansiosamente a prepararse para el servicio del Señor y orar por horas para saber cuál era la voluntad de Dios para su vida. Puedes imaginar, un jovencito, ¿eh? Estamos hablando de un jovencito todavía. Hubo momentos, atención aquí, hay muchos detalles, pero estos son cosas que yo decía, Señor, ayúdanos. Hubo momentos en que él caminó hasta 20 kilómetros o 12 millas, para las que están acostumbradas. Yo hice 2 millas, 3 millas. Para tu personal salud. Pero él caminó 12 millas para ir donde había un predicador famoso invitado en tal iglesia, y él caminó hasta ese lugar porque estaba deseoso de saber del Señor. Así que diligentemente buscaba al Señor sus primeras 2 horas del día y más tiempos durante la tarde. Él se refirió a estos tiempos así, estas son sus palabras: me encerraba en mi cuarto para entregarme a la oración y la meditación sobre las Escrituras, y a las pocas horas que aprendía más de lo que había aprendido durante muchos meses anteriores. Pero la diferencia particular que yo recibía, y era donde recibía la mayor fuerza, era cuando yo cumplía lo que leía. Cuando ya estaba casado, se casó, jovencito se casó y era pastor, le ofrecieron ser pastor en una iglesia en un pueblito pequeño en Inglaterra. Debido a un problema de salud que tuvo, entendió su necesidad de depender en la dirección del Espíritu Santo a través de la oración. Así que mientras él hacía el ministerio, a veces el apoyo económico para su esposa, no habla de hijos por lo menos, pero ya el apoyo económico que ellos tenían era muy escaso. Otras veces los administradores de la iglesia donde él trabajaba tardaban en darle el apoyo. Así que como resultado, George y su esposa no tuvieron lo suficiente para sus gastos, pero Dios contestaba sus fervientes oraciones, proveyéndole también para dar a otros hermanos en la misma congregación comida y dinero, satisfaciendo de esa manera sus necesidades y animando a otros en la fe. Este matrimonio fue diligente para no contraer deudas, escogiendo más bien vivir sin ellas. Además, deseaban dar testimonio siempre este era su dar testimonio de que Dios, que confiaran en el Dios viviente. Dios está vivo, confíen. Mucha gente pobre vino a sus puertas y tuvieron oportunidad de ayudarlos de la manera que Dios les suplía, a veces con un pedacito de pan. Él estableció escuelas para niños y les leía las Escrituras y les ayudaba en el crecimiento espiritual. Pero a los 30 años, George se sintió guiado por el Señor a establecer un hogar de huérfanos, porque hubo el caso de un niño que por el sistema, lo trasladaron a otra ciudad y ya se enteró que estaba tan triste porque no tenía dónde estudiar la Biblia. Así que ahí es cuando el Señor pone en su corazón de abrir un orfanato, pero no solamente para que vengan a comer y darles el estudio, sino que se quedaran a vivir ahí y tuvieran también la enseñanza. Así que dice, George observaba que los padres en esa época a veces trabajaban 14 y 16 horas por día. Imagínate, para proveer a sus familias. Y le preocupaba, ¿qué cosa? Que esos padres no tenían nada de tiempo para orar y leer la Escritura.
Eso les preocupaba, así que ese era su fervor, tener un lugar donde los niños pudiesen ser atendidos porque no estaban siendo atendidos por sus padres en lo espiritual. Y él pensaba, ¿cómo podemos hacer que trabajen menos horas? Así que también escuchaba de algunos creyentes que estaban tan preocupados por qué iba a pasar en su vejez. Y guardaban dinero, porque no querían caer en los asilos de ancianos. George les quería también a ellos demostrar de igual modo: descansen, Dios no les va a desamparar en la vejez también. Y al año y medio entonces fue que él abrió el primer orfanato para niños de 7 años a 12. Ahí iban esos chiquitos. Cierto día, escuchen esta historia porque es emocionante, se vieron sin recursos y pensaron en vender lo que pudiera, que no era tan necesario, vendámoslo, porque necesitamos recursos. Pero antes que esto se llevara a cabo, una mujer vino con el dinero suficiente para la provisión al siguiente día. La mujer se había hospedado durante varios días en una casa de la vecindad con la intención de entregar esos fondos. La reacción de George cuando se enteró de que esta mujer se había hospedado en una de las casas del vecindario, estaba tan cerca, él dijo así: el hecho de que el dinero estuviera tan cerca de nuestras casas durante varios días sin ser entregado demuestra la clara verdad de que desde el principio estaba en el corazón de Dios proveernos y ayudarnos, pero a razón de que Él se deleita de las oraciones de sus hijos. Él nos permitió orar tanto tiempo, además de probar nuestra fe y para hacer aún más dulce su respuesta. ¡Wow! Es verdaderamente una liberación preciosa. Proclamé en alta voz, con alabanzas y gratitud, al primer momento que me encontré solo después de haber recibido el dinero. Te puedes poner a pensar, te pones a pensar cómo su mirada era por encima del sol, por encima de las cosas que él veía. La obra continuó creciendo al punto que fue necesario construir más edificios con capacidad de 300 niños y niñas. 21 años después, escucha esto, cerca de 2.000 niños estaban hospedados en 5 hogares diferentes. ¡Qué hermoso! Y hay tantos detalles, hermanas, busquen su biografía. George vivió hasta los 92 años. 92 años. A sus 70 años dejó de ser el superintendente de los orfanatos, ¿ok? No fue para ir a su casa. Él se puso a viajar. Hasta los 87 años viajó. Visitó 42 países y predicó a millones de personas más el Evangelio. Hubo un día en que George Mueller murió. Él murió a sus gustos. Él murió a sus opiniones. Él murió a sus preferencias. Él murió a su propia voluntad. Murió a la aprobación, a la censura. Murió a la crítica de los demás. No es que no escuchaba los consejos, pero cuando los consejos no eran bíblicos, él no hacía caso. Y su único deseo era: he procurado con diligencia presentarme a Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien. ¡Wow!
Quiero conocer a George ahí en el cielo, ¿no? Quisiera leer toda su biografía. Tenemos mucho para aprender. Qué hombre de Dios tan demostrativo. Uno de sus consejos era: hermanos, busquen más y más el depositar su confianza en Dios para todo lo que tenga que ver con tu vida, y llegarás a reconocer que es muy precioso hacerlo. Su texto lema en los orfanatos era Salmo 81:10. Abre tu boca, que yo te la llenaré. Precioso, me emociona mucho su vida. Me falta tanto, ¿verdad? La masculinidad divina, entonces, requiere de un hombre que esté dispuesto, como el Señor. ¿Se acuerdan? La historia que estamos aprendiendo en Juan 13. Determinado, demostrativo, y en cuarto lugar, que sea docente. La docencia es el arte de enseñar. Ahí tenemos una maestra por ahí. Eldita es una maestra. Qué lindo ser una maestra. Ustedes, las mamás, las tías, las abuelas, todas podemos ser maestras. Las amiguitas, entre ellas también. Ser maestras. ¿Maestras de qué? Del bien. Maestras del bien. Utilizando los recursos, los medios. Tantos medios. Avivan nuestros corazones. ¡Qué bendición! La radio, los podcasts, tantas cosas, los libros, los artículos, el blog de Jóvenes Verdaderas. ¿Para qué? Para poner un sello de la verdad en el corazón de otro. Eso hace un docente. Eso hace un docente. Y volviendo al texto bíblico en Juan 13, el Señor, cuando consumó el servicio, volvió a la mesa y les hizo la pregunta, ¿recuerdan? Porque quería que ellos reflexionaran, ¿ve? Ahí empezó a enseñar otra vez y les instruía. ¿Saben lo que he hecho? ¿Por qué lo hice? Entonces es importante entender que el servicio encuentra su mayor satisfacción cuando puede enseñar a otros. Lo mismo, ¿sí? Lo mismo que está haciendo, servir. Ese carácter de un hombre de verdad, enseñar a los suyos la importancia de servir a otros. Solo el que entiende lo maravilloso de servir quiere que otros también entiendan lo que él está haciendo. ¿Ves? Léelo de nuevo. El carácter de un hombre de verdad es enseñar a los suyos la importancia de servir. Y cuando puedes transmitir esto, lo disfrutan todos. Dice, así que después que los hubo lavado, tomó su manto, volvió a la mesa. ¿Sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Ves? Ahí está la lección. Por último, la masculinidad divina que tiene un siervo debe estar acompañada de discernimiento. Por supuesto, tenía que estar esta cualidad. Estamos aprendiendo también de eso en nuestra iglesia, ¿verdad? Una vez que el Señor le lavó los pies y les hizo la pregunta si entendían lo que había hecho, les dice que ellos debían reproducir este acto. ¿En qué consistía este servicio? ¿En un simple acto de servilismo o mostrar fiel humildad? El Señor les quiso graficar. En unas horas más, Él haría posible la limpieza total de nuestros corazones, muriendo en la cruz. Esto significa que seguiría siendo el proveedor de la limpieza de los pies, es decir, el caminar diario. Necesitamos limpiar nuestros pies cada día, ¿verdad? En lo espiritual. Cada día, que si confesamos nuestros pecados, porque hay pecados,
cada día. Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Así que el discernimiento del servicio consiste en entender el propósito de servir a los otros y lavar los pies de los otros. En lo espiritual. También en lo físico. Cuando es necesario. Sí. Así que pasando a la conclusión y lo que nos toca, ¿sí? Después nos ha tocado mucho en el estudio también, por supuesto. Debemos motivar a nuestros hijos. Número 1, motivemos a nuestros hijos varones o a todo el que nos rodea. Insisto, tías con sus sobrinos, hermanas con sus hermanos menores. Ahí, las que están escuchando, yo sí está escuchando, ¿verdad? Su hermano menor. Las abuelas con los nietos. Todos tenemos oportunidad de motivar a nuestros varones a que cumplan su rol, ¿verdad? Lo dijimos la semana pasada en detalles, pero hoy día nos vamos a enfocar en que ellos cumplan, lleven a cabo, que posibiliten el servicio a otros. ¿Cómo? Evangelizando a otros, discipulando a otros. Querido, no estás discipulando a alguien, podrías discipular a alguien, siempre hay alguien que quiere aprender. Con palabras con tacto, ¿verdad? No vamos a ir a dar órdenes a la casa. Vamos a sugerir, vamos a animar, vamos a motivar. Debemos enseñar a nuestros hijos a evangelizar. Ellos deberían saber, porque van a enfrentarse en la escuela, ¿verdad? Con niños y con sus amigos. ¿Y cómo evangelizarías? A ver, cuéntame. Ahora, ¿sabes, mamá, tía, abuela, sabes evangelizar? ¿Puedes enseñarle a tu hijo o a tu hija a evangelizar? Pues deberíamos, ¿no? Ya a esta altura, ser maestros. Memorizando textos bíblicos. Dani me encanta, el Dani Rafael. Todos los domingos viene con un texto bíblico nuevo. Sí. Perdón, Mateo. ¿Sí? ¿Cuántos años tiene Mateo? 6 años cumplidos. Y recién escuchaba el testimonio de que Mateo, a sus 6 años, no hay que decirle que busque su devocional, porque él está ahí, al pie del cañón cada día. ¡Qué bendición! Desead como niños. Este niño precioso. Qué lindo, ¿no? Que siga practicando, porque muy pronto seguramente el Señor le va a usar. Así que textos bíblicos de memoria. El número 2, ¿cómo ayudamos? Ayudamos siendo esta ayuda idónea que también hemos estudiado, ¿verdad? Motivando a nuestros esposos a ser ese tipo de siervos que posibilitan la expansión de los recursos espirituales para la limpieza de la familia espiritual. Entonces, vamos a apurarnos y vamos a motivarles a que no lleguemos tarde a nuestra iglesia, ¿verdad? A las reuniones que tenemos en la iglesia, o lo que sea, el estudio del devocional en familia, porque nuestros hijos observan lo que está haciendo papá, la cabeza, el líder, la autoridad. Entonces ellos también van haciendo, ¿no? Entonces, la figura que necesitan ellos mirar, que sean los precursores, ¿recuerdan? Y entonces así posibilitando y motivando a ser esa voz espiritual en la familia, limpiando los pies de los que nos rodean. Número 3, en todo nuestro radio de influencia. Nos toca en todas las partes. Compañeros de trabajo, tenemos radio de influencia, ¿no? En donde tenemos que respetar a los varones, como también estábamos hablando, ¿verdad? Antes de, y animarles a que ellos cumplan con su rol, volvemos a decir las palabras, de protección, de proveedores, de precursores y de posibilitadores. Cuando nosotras
a ver, como decía, en el video, agarré del video esta frasecita al final. Cuando nosotros dejamos que ellos hagan eso, les permitimos, porque a veces somos muy imprudentes y agarramos liderazgo donde no debemos. Cuando nosotros permitimos eso, estamos confiando no solamente en ellos, más que confiar en ellos, confiamos en Dios. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos el paso para atrás, confiamos en Dios, en que Dios, que les ha dado la capacidad, que los diseñó de esa manera, les va a seguir guiando. Entonces, ¿qué nos toca? Mucho. Espero que hayan hecho muchas notitas y que hayan grabado en sus corazones lo más importante. Queremos ayudar, no ser un estorbo, no ser un tropiezo. Queremos motivar, ¿sí? Y bueno, tantos desafíos. Yo entiendo, estamos en un tiempo de mundo, estamos en los últimos tiempos, estamos viviendo tiempos difíciles. Además, con todo lo que pasa en cuanto a la pandemia, tanta tristeza, ¿verdad? Y tanta carencia de ejercer roles. A nosotras, los que nos toca, tenemos que cumplir. Vamos a ser mujeres verdaderas, vamos a ser mujeres que avanzamos sin retroceder. Y vamos a tener este ejemplo para nosotras también de George Mueller, por supuesto, su amor, su confianza en el Señor. Confiamos en el Señor cuando dejamos que los demás ejerzan su parte. ¿Sí? Nuestros esposos o nuestros papás. ¿Ok? Bueno, espero que hayamos podido aprender mucho en esta tarde. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Señor, te damos tantas gracias, Señor, una vez más por poder mirarte a ti, mirar tu ejemplo máximo, Señor, de entrega, de disposición, de determinación, amarnos hasta el fin, entregando tu vida por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres un Dios perfecto, el único, creador de todas las cosas, que nos ha hecho con un diseño especial, y estamos agradecidas por lo que tú también has permitido de los varones que nos rodean, y clamamos por ellos, Señor. Clamamos por cada uno, por nuestros esposos, nuestros familiares, hijos, para que tú sigas haciendo tu obra, Señor. Sabemos que tú cuando empiezas, tú empiezas la obra y la vas perfeccionando. Tu palabra es verdadera y creemos que tú lo haces, Señor. Ayúdanos a descansar más en ti. Perdónanos por muchas veces ser imprudentes y no guardar nuestra boca, no guardar nuestras actitudes. Ayúdanos, Señor, como mujeres. Queremos ser mujeres que te honren. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Dios Salvador. Amén.